hermanito por ahí. Yo estoy con el celular, así es que se hace más acotada las imágenes. Pero bueno, bienvenidos a todas y para comenzar esta charla vamos a ponernos en la presencia del Señor para que eh, nos ayude a comprender, a entender mejor, eh, nos abre la mente y el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eh, esta charla de hoy es sobre piedad católica, o como comúnmente la conocemos, religiosidad popular. Eh, Bernardo nos dice que este es un tercer ejercicio de una forma de oración y de oración contemplativa, que es la piedad del pueblo y la familia de Dios. Esa piedad del pueblo y familia de Dios quedó, digamos así, establecida en el Segundo Concilio Vaticano, ¿no? Allí, revisando todos los documentos que ya habían trabajado el magisterio, se decidió que se le llamara la piedad del pueblo y familia de Dios, porque en realidad es de eso se trata, de que el pueblo santo de Dios estemos reunidos en algún acontecimiento de algún lugar donde se ame a Dios, aunque muchas veces no se sepa que se está amando a Dios y a la Santísima Trinidad. Entonces Bernardo nos dice que se trata de esta piedad del pueblo y familia de Dios, se trata de un signo de los tiempos. Pablo VI atestigua que es un nuevo descubrimiento casi generalizado. Creemos que las expresiones de piedad del pueblo fiel son un camino cierto para encontrarse con el Señor y con todos los hermanos en la fe. Mire qué lindas las expresiones de, de Juan Pablo, de Pablo VI, no de Juan Pablo, de Pablo VI, que nos dice que esto, ¿no? Que es un descubrimiento casi generalizado de las expresiones de piedad del pueblo fiel, ¿no? Este pueblo fiel que son un camino cierto para un encuentro con el Señor y con los hermanos en la fe. Pero también nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son las principales prácticas, ejercicios de piedad o devociones cristianas que pueden considerarse católicas o universales? Primero, las devociones varias. ¿Y cuáles son estas devociones varias? Ante todo, a María, a los santos, a los difuntos, a Jesús sacramentado y a diversos misterios de la vida de Jesús y de la persona del Señor. En segundo lugar, podríamos así como clasificarlo, están los sacramentos o signos que manifiestan y comunican dones espirituales obtenidos por intercesión de la Iglesia, como son el agua bendita, las bendiciones, las velas, las medallas, las imágenes, etc. Estos serían los sacramentales signos con que expresamos esta religiosidad también popular. Y después en el tercer punto son las fiestas y las celebraciones, que santifican el tiempo haciendo presente a personas y hechos santos y celebraciones. En cuarto lugar, las procesiones y las peregrinaciones, que manifiestan y actualizan el caminar humilde, creyente, gozoso y pascual
del pueblo peregrino de Dios. Y entre estas peregrinaciones, como es la que estamos haciendo este año, la del año jubilar de la esperanza. Todas estas prácticas piadosas han de ser muy estimadas. Así nos dice y lo aconseja el magisterio de la Iglesia, que nos ofrece un valioso consejo. Tanto el magisterio reunido en Puebla en el año 1979, como en el de Aparecida. En el 79 estaba Juan Pablo II. En el 2007 estaba Benedicto XVI en Aparecida, en Brasil. Y todo el magisterio de los dos documentos que son desde el Caribe y América Latina, nos dicen este valioso consejo: que estas prácticas piadosas han de ser muy estimadas, y las recomienda y nos ofrece un valioso consejo. Es preciso que estos ejercicios de piedad se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, es decir, que deriven de ella y que a ella conduzcan, ya que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ello. Así lo dice el Sacrosanctum Concilio. Nuestra América Latina, según afirman quienes la conocen, tiene la capacidad de comprensión afectiva que da el amor, siendo un continente esencialmente mariano. La devoción a María pertenece a la íntima identidad propia de nuestros pueblos. María de Guadalupe es un regalo del cielo que funde nuestros corazones para llegar al Padre por Jesucristo. Y en esto de la persona de María es la que encabeza toda esta religiosidad popular a la que en América Latina profesamos, ¿no? ¿Por qué? Porque María nos lleva a Jesús para llegar al Padre por Jesús. Una veneración singular despierta María, porque es nuestra Madre amabilísima, porque produce una gratitud profunda por su fiel colaboración en la obra de la salvación. Es una invocación confiada. Cuando nosotros le pedimos algo a María, lo hacemos con una confianza y con una seguridad de que la Madre nos escucha, porque ella es la mediadora de todas las gracias. Y es la imitación perfecta a la que todos debemos seguir, pues es un modelo acabado que atrae la caridad evangélica. Toda María nos lleva al Evangelio, a la vida de su Hijo y a la vida del Padre, y al encuentro profundo con el Padre a través del Espíritu Santo, su esposo. Esta relación reclama una vida de gracia que nos lleva a la santidad, a esa santidad a la que ella nos lleva, imitándola. Y hay algo importante, que es la constancia, es perseverar en el bien, haciendo el bien, viviendo el bien, ¿no? Y el desinterés. Solo importa agradarle a María. Y eso es lo que ocurre en todas las devociones y de las fiestas de la religiosidad popular a María, ¿no? El Concilio Vaticano II nos dice: recuerden los fieles que la verdadera devoción
no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de una fe auténtica, reconociendo a María la excelencia de la Madre de Dios, en María la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial y a la imitación de sus verdades. El rezo del rosario es el compendio del Evangelio, todo el salterio de la Virgen, y nos invita a evocar y a contemplar los misterios de la salvación que la liturgia hace presente. El rosario es hijo primero de la liturgia y por eso es llamado santo. En la Iglesia, en su realidad compleja y misteriosa, llama a las prácticas de muchas formas. Desde el Antiguo Testamento fueron utilizados como, por ejemplo, y en la tradición, el redil, la labranza de Dios, la edificación de Dios, la familia de Dios, la Jerusalén celestial, esposa del Cordero, cuerpo místico, sacramento de salvación y comunión. Por eso el Concilio Vaticano II reconoce todas estas denominaciones y reconociendo esta igualdad de lo que cómo se llamaba antiguamente al pueblo de Dios y teniendo a Cristo como cabeza, todos somos hechos pueblos de Dios, todos, sin excepción. Más allá de aquellos que crean o no crean o no sepan, por ignorancia, por desconocimiento, porque nadie les inculcó esta sabiduría que viene de Dios, se intuye, lo intuyen y lo viven. Por eso es como a la Iglesia la define el pueblo de Dios. Por eso dice que creemos en Cristo. Por eso somos el pueblo fiel, porque lo seguimos a Él a través de su madre, a través de todo lo que el Evangelio tan ricamente nos enseña, todo lo que el Padre ha querido mostrarnos de lo que es la vida del reino, esta buena noticia que nos prometió y que nos sigue prometiendo a todos los que queremos llegar al reino de Dios, buscando siempre el camino de la santidad, porque ese es el verdadero camino que nosotros tenemos que hacer como verdaderos hijos de Dios. El concilio también nos presenta a la Iglesia como el cuerpo del Señor y el templo del Espíritu Santo. Por eso, en esta piedad popular que hoy nos convoca a comprenderla en toda su amplitud y hondura de piedad, Latinoamérica es la más rica de todas ellas. ¿Por qué? Porque en ella se mezclan el mestizaje que abarca una multitud de etnias y lenguas, de formas culturales y religiosas, entre las que sobresalen la azteca, la maya, la chibcha, inca, caribe, aymara, araucana y guaraní. El elemento negro, proveniente de los esclavos traídos de Sudán, del Congo y de Angola. Y el componente europeo, representado por españoles
y portugueses. La influencia de las expresiones cristianas que imprimieron un sello profundo en nuestros pueblos que perdura hasta ahora. Puebla nos dice que esta religiosidad del pueblo es vivida preferentemente por los pobres y sencillos, pero abarca a todos los sectores sociales y es a veces uno de los pocos vínculos que reúne a los hombres en nuestras naciones políticamente tan divididas. El Papa Juan Pablo II, en el santuario de Zapopan, en Jalisco, en México, en su homilía dijo: se puede decir que la fe y la devoción a María y a sus misterios pertenecen a la identidad propia de estos pueblos y caracterizan su religiosidad popular. También debemos señalar por qué dice esto Juan Pablo II, porque esta identidad mariana de nuestra cultura ha quedado luminosamente simbolizada en el rostro mestizo de María de Guadalupe. Esto que ha quedado, esta luminosidad simbolizada del cielo en María de Guadalupe, ¿no? Que tanto nos apasiona y que tanto nos lleva a querer cada vez saber más sobre ella, sobre su misterio, sobre todo lo que la rodea a esa luz maravillosa de María de Guadalupe. Y también debemos señalar que en estas religiosidades populares se suelen mezclar cosas que no tienen nada que ver con lo religioso ni con las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque son aspectos negativos que pueden ser de diverso origen. Por ejemplo, las supersticiones, la magia, los fatalismos, la idolatría del poder, el fetichismo y ritualismos que se producen por falta de información e ignorancia, reduciendo la fe a un mero contrato con Dios. Por eso debemos de saber educar, enseñar, dar a conocer el reino de Dios para que no surjan estas confusiones que llevan a muchas veces a quitar vidas, ¿no? Por estos fanatismos de seguir cosas que no son precisamente las de Dios. Ese es el riesgo que muchas veces se corre de ciertas religiosidades populares. Se le llama religiosidad popular, ¿no? La parte negativa, digamos. ¿Y qué es lo que produce esto? Un debilitamiento en el sentido de pertenencia a la Iglesia. Una desvinculación entre fe y vida. Está poco orientada hacia los sacramentos de la fe. Es una idea deformada de Dios. Es una infiltración de espiritismo y prácticas religiosas de Oriente. Pero también debemos indicar los valores innegables de nuestros pueblos que reflejan una gran sed de Dios. La providencia, cómo lo representa la religiosidad popular a este Dios que nosotros sabemos quién es. Porque solamente los pobres y sencillos lo pueden reconocer, haciéndose capaces de guardar esa generosidad, ese sacrificio hasta el heroísmo
que nosotras cuántas veces hemos visto en la religiosidad popular, las penitencias, el caminar, los promesantes, que no les interesa caminar bajo el sol, bajo la lluvia, en caminos pedregosos, pero van con esa fe aferrados, sabiendo que van a ser, que Dios escuchó, cumplió lo que pedían y ellos cumplen su promesa. Ese heroísmo, ¿no?, con el que se manifiesta esta fe a Dios. Y ante todo, por intercesión de María. Por eso, la presencia de Dios amorosa y constante también engendra paciencia, sentido de la cruz, desapego, aceptación de los otros, la devoción. Todo esto lo dice Pablo VI en Evangelio Nunciandi. Tampoco debemos olvidar la constante interacción entre la fe del pueblo de Dios y el magisterio de la Iglesia. Por eso, tanto en Aparecida como en Puebla, se recomienda a los obispos que allí están reunidos fomentar litúrgicamente, dándola a conocer, mejor dicho, la liturgia, los tiempos de la liturgia, realmente que vayan conociendo lo que es el verdadero sentido de nuestra fe. Y tampoco debemos olvidar la constante interacción también con los santos, ¿no? Todos tenemos un santito de nuestra devoción. Todos queremos a uno o más. No solamente uno, sino que pueden ser varios los que nosotros queremos. Hace muy poquito hemos vivido en la religiosidad popular y el calendario litúrgico de la Iglesia a San Cayetano. Este santo que en Buenos Aires tiene mucha presencia, acá cerquita de mi casa, en un distrito que se llama Orfila, del departamento de Junín, es hermoso ver a la religiosidad popular en esa fiesta de San Cayetano. Vienen de varios lugares y las misas comienzan a las 0 horas y después a las 6 de la mañana del Día del Santo, y a la noche se culminan con la misa, que generalmente viene el obispo, y se hace una procesión entre los callejones de los viñedos, porque está precisamente en un lugar de viñedo. Así que esa religiosidad tan pura que se manifiesta, a lo mejor vienen una sola vez al año al santuario para la fiesta del santo, y ahí aprovechan y se confiesan los que tienen sus sacramentos recibidos y siguen con este amor tan grande a esa Santísima Trinidad que está inserta en ese santo, que lo tienen como intercesor, como modelo de vida, porque todos los santos se apoyan en este principio teológico, ¿no?, de esa solidaridad sobrenatural con la que han vivido. Es así como desde los primeros tiempos de la Iglesia que profesó una honda veneración a aquellos hermanos que, habiendo imitado a Cristo, identificándose con Él, se durmieron en su paz. Efectivamente, al estar íntimamente unidos a Cristo, por eso son santos. La pedagogía de la encarnación nos enseña que los hombres necesitamos modelos que nos guíen. Y América Latina no es la excepción. Y vamos a citar algunos de los santos tan probos, tan maravillosos, que a veces no se conocen en nuestra América Latina
en la profundidad que tendríamos que conocerlo. Por ejemplo, Bernardo nos dice estos ejemplos. San Luis Beltrán, dominico en Colombia. Santo Toribio de Mogrovejo, que a Perú les va a servir mucho y les va, este clérigo secular que recorrió más de 6 millones de kilómetros, hasta llegó a la frontera con Argentina, incluso dentro de Argentina, llevando la palabra de Dios, ¿no? Esos hombres tan valiosos para nuestra religiosidad y también para nuestra religiosidad popular. San Felipe de Jesús, un franciscano en México. San Roque González y compañeros jesuitas en Paraguay. San Martín de Porres, nuestro querido negrito Martín, dominico, porque él estaba en la orden de los dominicos. Santa Rosa de Lima, una laica consagrada en el Perú. Santa Marianita de Jesús, en Ecuador. Santa Teresa de los Andes, carmelita chilena. San Junípero Serra, y así podríamos hablar y recordar a muchos de nuestros santos. Y más recientemente, más contemporáneos, digamos, más cercanos a nosotros, Mamantula, a que nosotros en Soledad Mariana hemos dado a conocer tan profundamente, la queremos tanto, una mujer entregada realmente al Señor, una laica consagrada, y el gran curita Brochero, que todos conocemos y queremos, ¿no? Este santazo que también hizo tanto por el bien de su pueblo. Con los ejercicios ignacianos, que los llevaba recorriendo, cruzando las sierras cordobesas, las altas cumbres, los llevaba a mí, en miles iban, de 2.000, 3.000 hombres, los llevaba a hacer los ejercicios espirituales, hasta que después en el curato de San Alberto, como se llama ahora en Villa Cura Brochero, allí él fundó un colegio para niñas también, que todavía existe, están las hermanas, que todavía están. Es decir, estos hombres y mujeres de Dios que han sabido entregarse con total humildad y por amor, o sea, amor desinteresado, como nos dice los estudios hechos, ¿no? Ese amor desinteresado de entrega total al Señor, que es lo que nos maravilla a nosotros y a los que tenemos que seguir el ejemplo. Y para terminar esta carta de Bernardo tan rica, que cada vez que uno la vuelve a leer se vuelve a sorprender con un montón de conocimientos y de datos que él nos da a través de estos documentos. Y si tienen la oportunidad de leer tanto el documento de Puebla como el documento de Aparecida, que nos hablan sobre la religiosidad popular de toda América Latina, es un gozo leerlo y nos invita a imitar, ¿no? Y bueno, Bernardo termina la carta de Piedad Popular en Soledad y Solidaridad diciendo: concluyamos con una palabra sobre el glorioso patriarca San José, el hombre en quien Dios te confió. Nuestra vida en María nos lleva como de la mano a relacionarla con él, a fin de estrechar amistad y robustecer la comunión, deseando participar en la intimidad de su misterio. José fue el joven que llamó esposa a la Madre de Dios y le puso el nombre al Hijo del Altísimo. Toda su existencia es un ejemplo de vida cristiana. Ahora
solo deseamos subrayar la densidad teologal con que José vive el acontecimiento del anuncio matrimonio. Es fácil notar el paralelismo con la vivencia contemplativa de María en la anunciación, visitación. San José experimenta en efecto un doble momento: soledad en Dios, escuchando al Padre, conoce la obra del Espíritu, respeta el misterio del Hijo. De esta forma se nos ofrece como modelo de la manifestación mística de la fe enamorada. La solidaridad matrimonial, obedeciendo a Dios, toma consigo a María, su esposa, y a su Hijo, Dios con nosotros. Le pone el nombre de Jesús, se nos muestra así como modelo de manifestación profética de la fe enamorada. Y muy acertada estaba Santa Teresa cuando decía: quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome a este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Hermosa esta frase de Teresa que nos da este broche de oro de esta hermosa carta de piedad católica o religiosidad popular, como se la llama precisamente popularmente. Y yo les quiero compartir una experiencia de religiosidad popular que yo viví muy intensamente hace unos años atrás con el pueblo huarpe de acá de Mendoza, de los aborígenes que todavía, de los indígenas, mejor dicho, que todavía viven acá en un departamento que se llama Lavalle, acá cerca de acá de San Martín, donde yo vivo, a unos 50 kilómetros, 40 kilómetros está el departamento de Lavalle. Y en el departamento de Lavalle se afincaron los huarpes. Y era un pueblo, el pueblo huarpe fue un pueblo sedentario, porque vivía del cultivo cercana al agua, por supuesto, porque acá no, en ese terreno desértico como es toda Mendoza, no se vive de las lluvias como en la pampa húmeda, sino que necesitamos del agua que nos provee el río que baja de la montaña. Y esas aguas del río Mendoza, ante todo, desembocaban y llegaban a este lugar de los huarpes, donde se formaban lagunas. Unas lagunas donde hasta se pescaban los huarpes, hacían con totora esas embarcaciones en las que pescaban. Y esa pesca la llevaban al centro de la ciudad de Mendoza por una calle que todavía existe en Guaymallén, que es el departamento que une a la ciudad de Mendoza, que se llama Los Pescadores, en honor a esos huarpes que traían el sustento desde las lagunas de Guanacache. Así se llaman. Con el tiempo pasaron a llamarse las lagunas del Rosario. ¿Por qué? Porque María del Rosario es la que está ahí en esos parajes, llegó ahí traída por un cacique huarpe desde Chile, cuando estas corrientes que habían antes, o cuando llegó la conquista de los españoles acá también, habían intercambios de mercaderías y los huarpes llevaban cestería, llevaban tejidos. Las mujeres eran unas hábiles tejedoras en el telar.
y por supuesto, con las ovejas que criaban, con las cabras, y era un lugar eh, muy fecundo que ayudaba a vivir a otras poblaciones cercanas. Con el tiempo, estos climas que van cambiando al mundo, hizo que se transformara realmente esas lagunas, los ríos empezaron a hacerse los diques dueños de los ríos, y ya no llegaba el agua, las lagunas se secaron. Y en ese lugar, tan ahora que se llama el secano lavallino, porque no hay para cultivar, solamente viven los animales como las cabras, las ovejas, eh, los cabritos de la valle son muy ricos para consumir. eh, y muchos los producen, tienen sus campos, sus tierritas, los huarpes, que todavía siguen este, vendiendo sus artesanías en cuero, que eran las más comunes, la cestería, que también eran grandes habilidosos, y las tejedoras. Hace unos poquitos días, el fin de semana pasado, fue el día de la Asunción, ¿no? Y hay un lugar antes de llegar a las lagunas de Guaylacache que se llama la Asunción. Ahí también, ahí se hacen fiestas como son, de 2 o 3 días. Se empieza el viernes, sábado y se termina el domingo. Y en las lagunas del Rosario ocurre lo mismo. Dicen que un cacique, cuenta la leyenda, que un cacique había ido a Chile y de allá trajo una imagen que él decía que era María. Cuando los religiosos dominicos en esa época, los jesuitas, vieron esa imagen que este cacique había traído, vieron que era la Virgen del Rosario, porque traía un rosario en sus manos. Por eso es la veneración del pueblo huarpe a la Virgen del Rosario. ¿Qué es esta? Esta es la Virgen original, que está en esta capillita, que ya se las muestro bien, desde el año 1500 y pico. Esa es la capilla donde está esta imagen de la Virgen. Esta parte es la parte izquierda, mirándola desde frente, y acá siempre para la fiesta del 8 de octubre va el obispo y llegan las cabalgatas de distintas partes de la provincia, del país, incluso de otras provincias. Llegan el día sábado, y el día sábado se hace una fiesta a la llegada de los gauchos, ¿no? Que vienen en peregrinación a rendirle homenaje a la Virgen del Rosario, a esta Virgen tan bella, porque es una imagen chiquita. Acá les voy a mostrar el altar de la capilla. Es una edificación hecha en adobe, ¿no? Que en su tiempo fue con techo de barro, y ese es el altar, y ahí es donde está la Virgencita. Ahí es cuando se la prepara. Las señoras huarpes tienen una comisión que todos los años, como pasa con todas las vírgenes, se les cambia la ropita, y las van guardando para después, como se hace en todos lados, se hace en las estampas, se coloca esa reliquia, ¿no? Y se regala o se vende también. Es un lugar donde la fe se vive de una forma muy profunda, como esto que nos decía los documentos, ¿no? Tienen un amor, una fidelidad, una devoción a la madre.
y eso ocurre a la madre y a los santos, pero en general es a la madre. Ahí estoy yo en una de las veces que fui a la entrada de la capillita. Es muy, muy bonito, muy amoroso ese balconcito que tiene ahí en el frente de la capilla. Y la otra foto, estoy en el fondo de la laguna, las lagunas que se secaron. Y allí se juntan, con la poca humedad que pueda haber, los algarrobos. Y eso es un cuadro en un museo que hay ahí también, hecho y ideado por todos los misioneros llegados, ante todo dos sacerdotes, el padre Benito y el padre Federico, de las hilanderas, de las tejedoras. Ahí están tejiendo y están este, haciendo sus hilados. Y más allá, eso ocurre el 8 de octubre, el Día de la Virgen. Y el 28 de octubre hay otra fiesta más allá, un poco más popular, dentro del mismo Lavalle, dentro del mismo desierto de Lavalle, que es la fiesta de San Judas Tadeo, el primo de Jesús, que también fue apóstol, ¿se acuerdan? Y ese es el oratorio, que el techo está negro por las velas que se encendían ahí, ¿no? Y que se siguen encendiendo. Y también se hace la peregrinación de los gauchos, es muy lindo. Y en estas fiestas de la Virgen del Rosario se hacen los bautismos, los casamientos. A mí me ha tocado pasar a los libros de actas de la capilla de Asunción, pero 30, 40, 50 actas de bautismo y casamientos que se realizan para la fiesta de la Virgen y que todos lo hacen con mucho gusto y todos participan. Y por supuesto, está también en la noche que se juntan esos fogones que se hacen, ¿no? Y, y en ese secano lavallino, como se le llama, porque huarpe significa tierra, es decir, tierra seca, desierto. Eso significa huarpe. Y en los huarpes, ahí en esas dunas tan grandes que hay, que los que conocen el desierto de Sahara, dicen que estas de acá de la valle son más grandes que las del Sahara. No sé si será por una cuestión de, de nacionalismo, pero son los niños de las escuelas, se los lleva a conocer a los bosques telteca, que telteca significa fruta madura. Y esa fruta madura era del árbol, es del árbol del algarrobo, que habían bosques de algarrobos cuando allí había más humedad. Y lo que quedan son muy pocos, son las jarillas, que por ser un clima de desierto, no hay lluvia en el año, por eso se le llama el secano lavallino. Y los huarpes, cuando ellos estaban en su apogeo, hicieron una forma de regadío que se las habían traído los incas, porque este pueblo sedentario era muy sumiso. Y antes que los españoles fueron también, digamos, conquistados por los incas. Y hay mucha relación entre el pueblo inca y los huarpes en la zona de Cuyo. Tan es así que en Mendoza tenemos un lugar muy hermoso de historia que cuenta que un inca de nobleza venía a las termas de Cacheuta a bañarse y cruzaba ese puente natural de piedra que hay que cruza el río, que se llama el lugar ahora Puente del Inca, porque el Inca lo cruzaba. Así que tenemos una relación muy hermosa y muy directa con el pueblo inca también. Y después llegaron los españoles.
que también los sojuzgaron, los utilizaban como esclavos, pero ha sido un pueblo y sigue siendo, uno ve la mirada de ellos, siguen muchas familias todavía en esos puestos de apellidos, por ejemplo, Huaquinchay, Hualpa, con H, ¿no? Em, Rodríguez, aunque parezca mentira, González, que ahí ya son con la mezcla con el español, pero que siguen viviendo, conservando su cultura, conservando sus artesanías, que después venden en estas fiestas, ¿no? En estas fiestas de la Virgen del Rosario y de la Virgen de la Asunción. Y un curita de acá de Mendoza, muy amigo de estos dos curas italianos que evangelizaron el desierto, le escribió una canción a la Virgen. Este es el curita, a ver si lo pueden ver, que está ahí de gorrito, el padre Jorge Contreras. Y este otro curita es padre Benito Sellito, uno de los dos italianos que evangelizaron toda esa zona. Y nos contaba un día el padre Federico que cuando él llegó a esos lugares, talaban los algarrobos, porque es una madura firme, linda, y con eso hacían los adoquines que se pusieron en la avenida Florida de Buenos Aires. Desde ese secano lavallino se llevaban los adoquines a la calle Florida en Buenos Aires. Una riqueza tremenda que desapareció por la falta de agua. Como siempre, el agua es vida. Por eso nosotros desde el bautismo tenemos vida. Y este padre Contreras, también muy conocedor de ese desierto lavallino, le compuso una tonada a la Virgen del Rosario, que yo se las voy a leer, no cantar porque no sé cantar tonadas, pero sí se las voy a leer. Y dice así: te canto, estrella encendida de lo profundo de mi alma, el quererte es sin medida y como aguada que calma. Te canto, estrella encendida de lo profundo de mi alma. Cansado de tantas leguas y soledad del destino, hoy te encuentro en las lagunas y dejo mis desatinos. Cansado de tantas leguas y soledad del destino. Te canto al anochecer y cuando despunta el alba, un jardín por florecer, es tu manto el que me salva. Te canto al anochecer y cuando despunte el alba. Virgencita del Rosario, del cielo caiga una luz, para encender un novenario que nos abrace a la cruz. Y acá viene un cogollito que se le llama, a quien se le dedica esta tonada. Y dice: Virgencita del Rosario, del cielo caiga una luz, para seguir iluminando a toda soledad mariana, que viva. Al sentir un campanario, veneremos nuestra Virgen, la Señora del Rosario. Así termina la tonada. Y así termina mi experiencia hermosa de compartir con ese pueblo, como lo llaman los historiadores, sumiso, religioso, entregado a Dios y a la Virgen. Si quieren ustedes compartir desde sus lugares la religiosidad popular a la que ustedes asisten o conocen, con mucho gusto, compártanla. Mil gracias, la verdad que lindísimo, lindísimo. Y esto último fue el broche final. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias, querida. No, por favor.
como para profundizar nuestra historia, ¿no? Uno se mete en la cultura, en la religiosidad, y es increíble, ¿no? Sí. ¿Cuánto? Porque creo que Esther podría hablar 1 hora más, tranquila, sin papeles, o más, porque yo creo que es la vivencia, ¿no? Es la vivencia. La vivencia de esa religiosidad tan rica, tan increíble, que uno la descubre, se va para las raíces, para el fondo, ¿no? No tiene fin. Yo sabés que, ¿cómo la llamo, Martincito, a esta Sí, religiosidad popular? El diamante sí, en bruto de la fe. mirá, qué hermoso. El Sí, diamante en bruto de la fe. de la fe, Es sí. hermoso, Porque hermosísimo. cuando vos empezás a hablar con ellos y a escarbar un poquito, te das cuenta de esto que dicen los documentos, tanto de Puebla Sí, como de Aparecida, de la profundidad del amor a Dios, a través de la Virgen o a través del santo, pero es un sí, amor tan honesto, tan sincero, sin dobleces, que a veces puede ocurrir y puede estar en el resto de los que nos decimos religiosos y católicos. Es sí. ese amor puro, puro, Diamante bruto de la fe. el diamante en bruto de la fe. Así Maravilloso, maravilloso. lo llamo Y yo, sí, mira qué porque hay hermoso, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Porque es la fe, ¿no? Fe, esperanza es y la, amor. sí, las tres virtudes teologales, sí, señor. Sí, Es, hermosísimo. Muy lindo. así. Ya lo noté. Bueno, bueno, chicos. Martín, ¿nos das la Gracias, Esther. bendición? ¿Nos das la ¿Sí? bendición, Martín, antes de irnos? Claro, sí, nos Bueno, va a bendecir Martincito, sí. bueno, que el Señor nos bendiga y nos haga crecer siempre en este diamante bruto de la fe, que es un don suyo, ¿no? Que tenemos en lo más profundo del corazón. Le damos gracias al Señor y le pedimos su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas Gracias. gracias. Gracias, Gracias, Esthercita. Gracias. Muchas Muchas Gracias, gracias, gracias. Martín. Esther. Chao. a todos. Gracias, Chao, Feliz día. Cecilia. chao. Gracias. Chao. Bendiciones para todos. Gracias.